9:28 de la mañana, ya estamos en vivo a través de Mundo UR Regiones. Nos pueden también seguir, eso es en YouTube, nuestro canal de YouTube. Y bueno, vamos a hacer también un en vivo a través de mi cuenta de @PeggyAtencia para que ustedes tengan toda la información allí de inmediato. Nos pueden sintonizar a través de mundour.com/Maracaibo. Y bueno, ya tenemos aquí en el estudio a nuestra invitada del día de hoy. Vamos a hablar de salud. Vamos a hablar con la doctora Susan Villalobos. Ella es traumatólogo, pertenece al staff de ese equipo de médicos maravillosos del Sistema de Salud Madre Raffles y por supuesto tenía que estar aquí en el programa con un tema, doctora, que bueno, da para mucho porque sé que a lo que empezamos a hablar es mucho lo que va saliendo, pero le decía, importante saber cuáles son esas principales causas de consulta en el área de traumatología. ¿Qué es lo más común que se presenta en la consulta? Bueno, Bella, antes que todo, muy agradecida por invitarme. Me encanta conversar contigo, lo confieso. Sí, la pasamos muy bien. Sí, de verdad que la pasamos riquísimo y este es un tema que a mí me apasiona, que es mi área. Como bien dices, el dolor de rodillas es un tema sumamente frecuente en la consulta. Es primordial en la consulta. No tiene edad. No tiene género, puede ser en niños, adolescentes, adultos y de la tercera edad o adultos mayores. Okay. Causas muchísimas, puede ser causas traumáticas, causas degenerativas. Un día nos levantamos y tenemos dolor en la rodilla. Exacto, así de sencillo. Literal. Así de sencillo. Y es cuando lo idóneo es que acudan a la consulta para poderlos examinar como debe ser y encontrar la causa de ese dolor. Me dice que es común en todas las edades. En todas las edades. Pero ya como yendo específicamente a cada edad, porque de pronto como papás nos puede llamar la atención que nuestro niño pequeño tenga dolor de rodilla y se puede presentar. Sí. Esos famosos dolores de crecimiento existen, ¿eso es cierto? Con el dolor de mi alma te confieso que no existen. Ajá. Los dolores de crecimiento no existen. Colegas van a discrepar conmigo, sin embargo la ciencia me apoya y no, los dolores de rodilla no existen. Siempre hay una causa, siempre hay algo que buscar de por qué ese niño se está quejando de dolor en las rodillas. Puede pasar también con dolor en la planta de los pies, que también muchas veces, bueno, por teoría de las abuelitas dicen sí, también son dolores de crecimiento. Esos dolores en los pies, en los tobillos, en los talones, no es un dolor de crecimiento. No, no son dolores de crecimiento. ¿Por qué se asocian a esto, Susan? En los niños, los dolores en rodilla, en el caso de los niños deportistas, son por sobreestimulación, por sobreuso y de forma inadecuada. Los niños cuando son deportistas deben hacer un buen entrenamiento, una buena fortaleza muscular, deben cuidarse muy muy bien y respetar mucho la técnica. Claro. Sin embargo, hay otras entidades como por ejemplo, profundizando un poquito más, el menisco discoide. Nosotros en las rodillas tenemos meniscos, que son los que nos ayudan a amortiguar la carga. Y en los niños, en algunas oportunidades, tienen una forma distinta a la que debe ser, a la habitual. Y eso puede producir dolor en algunos niños. Ok, entonces es importante saber esto. A medida que vamos creciendo, un adolescente, un adulto joven, puede presentar también dolor en la rodilla debido a esta misma causa. Sí, por supuesto que sí. Tiene una edad específica, puede diagnosticarse a partir de más o menos los 8 años de edad hasta los 14, es el estimado. Okay. Sin embargo, esto puede variar. Ya de los 15 años en adelante, ya hay otras entidades como por ejemplo la condromalacia femoropatelar. Eso es un reblandecimiento del cartílago articular. Nuestro cartílago tiene que tener una densidad específica. Cuando hay condromalacia, ese cartílago es mucho más blandito y no soporta las cargas. ¿Desde los 15 años se puede presentar Desde los esto? 15 años. ¿Y hay una causa, un porqué? No tiene una causa en específico. Ok, No tiene. claro. Y lo podemos padecer cualquiera. No tiene edad, no tiene género. O sea, tanto hombres, mujeres, y la característica principal es que el paciente puede referir dolor, por ejemplo, que pasa mucho tiempo sentado y cuando se va a levantar, ay, me duele la rodilla, ya hay que pensar en condromalacia, o si el paciente empieza a escuchar como ruiditos como, ay, me traquea la rodilla, Sí. lo que nosotros llamamos crépito óseo. Eso es producto de muchas oportunidades, la condromalacia. Pero eso es muy común. Demasiado común. Doctora, estoy impresionada. No vayan a Google, jamás. No vayan a Google, visítenme, por favor. Sí, importante eso. Ahora bien, a medida que va avanzando la edad,
cuáles son esas causas que llevan a las personas mayores, incluso de la tercera edad, a la consulta, aparte de estos desgastes que son bastante comunes. La causa principal es, muy bien lo dijiste, el desgaste, la artrosis de rodilla. La artrosis. Es la causa principal de dolor articular en pacientes de la tercera edad, en pacientes mayores de... digo tercera edad, pero en realidad ya en pacientes de 50 a 55 años comenzamos a ver cambios degenerativos, es decir, desgaste en la articulación. Ok. ¿Se puede contrarrestar de alguna manera? ¿Hay alguna forma de poder retrasar un poquito? ¿Es natural que pase? Es totalmente natural, sin embargo hay formas de que sea un poquito más lento. Okay. Cuidando el peso es sumamente importante. Algo que yo les comento mucho a mis pacientes en la consulta para que tengan presente es que por cada kilo extra que tenemos, la rodilla siente que son 6 kilos extra. Eso me impresionó cuando lo leí, de verdad. Eso es mucho. Entonces empezamos a ver esas afecciones. ¿En los tobillos también se puede sentir este peso o solamente lo recibe la rodilla? Sí se siente, sin embargo, no es tan frecuente y la relación del peso es distinta con respecto a la rodilla. Mientras la rodilla, la relación es 1 kilo extra, la rodilla lo siente 6, el tobillo son 3 kilos extra. Claro. Es la diferencia. Entonces, pero también se siente. Sí se siente, sobre todo cuando hay malas alineaciones de los miembros inferiores. Es decir, cuando tenemos las piernitas arqueadas o en L, los tobillos sufren bastante. Eso lo podemos notar en los niños también desde chiquitos y se puede corregir. Sí, en los niños se puede corregir, son entidades frecuentes, esas son deformidades angulares o rotacionales y lo importante siempre es que se corrijan para evitar alteraciones en la adultez. Bueno, hablamos acá entonces de esas alteraciones en la forma, ¿ok? Pero también ocurre que, por ejemplo, inscribimos a nuestros niños en alguna actividad deportiva y no hay como una orientación previa en cuanto a prevención, cómo cuidar sus rodillas, cómo cuidar sus piernas, y los niños se lanzan a veces a entrenamientos muy fuertes y vemos las consecuencias después. Así es. ¿Qué tipo de consecuencias se pueden manifestar? ¿Qué tipo de lesiones? Cuando no hay una orientación adecuada o el niño no está en la capacidad física todavía de hacer ese tipo de ejercicios. Desafortunadamente en esos casos son lesiones traumáticas las no más hay frecuentes. orientación, doctora. Nunca hay orientación. No. El deber ser es que el niño primero pase por su pediatra, el pediatra examine a ver si está en condiciones, o sea, si tiene el peso adecuado, la estatura adecuada, y luego pase por traumatología para descartar esas deformidades, por ejemplo, en miembros inferiores, si hay alguna alteración en la fuerza muscular que necesitemos compensar y para dar recomendaciones a los padres de cómo debe manejarse ese entrenamiento con los niños. Importante, eso hay que conocerlo. Cuando hablamos de las deformaciones angulares, son muy comunes. Demasiado común. A veces es mínimo y está presente. Exacto, son muy muy frecuentes, lo que antiguamente llamaban cambetos y patulecos, que todavía les dicen así. Sí, todavía se refieren, pero es muy muy frecuente. ¿Y cómo es la característica? ¿Cómo se nota? Lo primero que nos enfocamos es en las rodillas. Si ustedes paran al niño derechito y ven que las rodillas van hacia afuera y parecen una C, parece que tuvieran una pelota entre las rodillas, eso es lo que nosotros llamamos genu varo o, como lo conoce la gente, cambeto. Y cuando es al contrario, que van las rodillas hacia el centro. Están como pegaditas. Exacto. Y los tobillos se ven hacia afuera, formando una X, es lo que nosotros llamamos genu valgo o patuleco. Son las principales. Hay muchas más, pero esas son las principales. Y lo que afecta primordialmente son las rodillitas. Perfecto. Si no se corrige, en el adulto vamos a tener procesos degenerativos precoces, de forma muy, muy temprana. ¿Y esto se manifiesta también en dolores? En algunos niños sí, pero en la mayoría no reportan nada de dolor. Generalmente el papá o la mamá llega a la consulta y dice, mi niño se cae mucho. Esa es la causa más frecuente. Sí, claro. Mi niño se cae mucho y cuando uno se da cuenta, el paciente tiene un genu varo o un genu valgo y en algunos casos, cuando el niñito mete los pies durante su marcha, tenemos que pensar en alteraciones en la cadera o en alteraciones propiamente en la piernita, o sea, en la tibia, como torsiones tibiales. Todo eso altera la forma de caminar y la mayoría de las veces el motivo de consulta es mi niño se cae.
Hay otra también característica en algunos niños, y no necesariamente porque tengan alguna condición, pero muchos niños caminan en puntillas. ¿Y eso qué consecuencia puede tener también en sus articulaciones o en sus rodillas? ¿Tiene algún tipo de efecto? Lo primero es diagnosticar si es propio de su marcha inicial o si hay alguna condición de base. Hay niños que durante su crecimiento, durante un periodo corto, tienen una caminata en puntas y es totalmente normal. Es porque es una marcha inestable y ellos están acostumbrándose a caminar. Okay. Hay otros niños que tienen condiciones de base, como por ejemplo el autismo, Correcto. que tienen marchas en punta y son propias de su condición. Hay que diagnosticar si hay alguna alteración anatómica que haya que corregir, como por ejemplo un acortamiento del tendón de Aquiles. En algunos niños hay un acortamiento de ese tendón que condiciona a la marcha en puntas. Entonces, bueno, hay que descartar ese tipo de condiciones. Hay otras un poquito más avanzadas, como por ejemplo la parálisis cerebral infantil, que también tiene acortamiento de muchas estructuras que producen marcha en puntas. Entonces, como te digo, hay muchas alteraciones anatómicas a considerar y a descartar en caso de los pacientes que caminan en punta. No todo está dicho. Esta es la pregunta final. Rafa se inspiró hoy viernes, mi Rafa, sacando los ID ocultos que tenemos allí para el programa. Y bueno, siempre haciendo cosas bonitas para ustedes, para que sientan pues el amor que le ponemos a esta producción todos los días. Hoy estamos conversando con la doctora Susan Villalobos. Ella es traumatóloga, sobre las causas más comunes de consulta en traumatología. Ya hablamos de eso, nos enfocamos mucho en los niños porque es que yo siento que allí tenemos que hacer mucha prevención. Pero hay muchas cosas más que podemos hacer para evitar sufrir de dolores de rodilla. Lo podemos notar desde muy jovencitos, pero llega a cierta edad, doctora, como después de los 40, como a los 40 y dele, donde literal tú te levantas y tienes dolor en la rodilla. O luego de mucha actividad, las notas hinchadas también, esta área de la rodilla, también puede pasar. ¿Eso se debe a qué? Bueno, te informo para tu tristeza, que ya esos 40 se convirtieron en los 30. Ajá. Tengo muchos pacientes ya con 30, 35 años que se están quejando de dolor en las rodillas posterior a actividades físicas. Okay. Y eso es producto de verdad del descuido que hemos tenido desde la infancia, como bien lo dijiste. ¿Qué es importante hacer? ¿Qué recomendaciones les puedo dar? El uso de calzado es sumamente importante. Vamos a eso. Ahorita la moda de verdad incluye una variedad de calzados muy diversa, pero lo idóneo siempre es que la suela sea más alta atrás que en la parte de adelante. Así sean zapatos deportivos. Cualquiera. Hay esa forma en los zapatos Exacto, deportivos. para cualquiera, para las coticitas de la casa, las gomas, sandalias, botines, todo. Lo idóneo siempre es que sea la suela más alta atrás que en la parte de adelante. Perfecto. El uso de sillas, siempre lo importante es que sea acorde a nuestra estatura. Evitar sillas muy bajitas o sillas muy altas para evitar las presiones constantes sobre la rodilla. Y tener una buena postura, eso es sumamente elemental y nosotros nadie lo practica. Ay, es que por eso la miré con decepción, porque es un tema, a veces uno conscientemente te das cuenta que no tienes una buena postura en el momento, pero cuesta mucho, por ejemplo, cuando trabajamos mucho en la computadora o con el teléfono y tenemos esta postura totalmente encorvada. Lo veo en los niños, en mis adolescentes, eso es un tema, Sí. un tema. Yo digo, wow, o sea, de verdad, yo no sé cómo van a ser ellos cuando estén grandes, porque es que la postura que tienen es terrible. Y eso puede afectar también. Muchísimo. Hay otra cosa, doctora. Las últimas tendencias de hace ya varios años en cuanto a los ejercicios, el CrossFit, el levantamiento de pesas, ese tipo de ejercicios también pueden lesionar nuestras rodillas, ¿verdad? Cuando se realizan de forma inadecuada, con una mala técnica, totalmente. Cuando no respetamos el avance del peso, es decir, pretendemos llegar un día a levantar 10 kilos y a la semana levantar 100, eso va a generar una lesión en la rodilla y en todas las articulaciones, no solamente en la rodilla, todas. Importante esto, el calzado. Vamos con el calzado, porque veo con preocupación niñas, no sé, usando tacones a los 9, 10 años. ¿Es adecuado? ¿Está recomendado en niñas tan pequeñas usar taconcitos?
El tacón que debe utilizarse no debe superar los 2-3 centímetros máximo, acorde a la contextura de la niña. ¿Okay? Entonces eso es importante tenerlo en consideración. Esos tacones hermosos Luis XV que a todas nos encanta, están totalmente contraindicados, tanto para las rodillas como para los pies. Cuando hablamos de estos tacones finitos. Exacto. Y el zapato los aguja, los tacones aguja. No me digas eso. Te lo digo, querida, no son nada adecuados, ni para rodillas ni para los pies. Generan una deformidad en los pies increíble. Es verdad. Los zapatos que son en punta muy fina, que se usaron muchísimo en una época. Y que de hecho están nuevamente. Están retornando. Sí, claro. Para los pies son terroríficos. Imagínese. Exacto. Entonces, creo que ya hay que empezar a considerar utilizar qué tipo de, porque el tacón es propio de nosotras, ¿no? Y nos hace sentir muy bien. A mí me encanta esta moda de que ahora el tenis sirve para todo. Sí. Y con todo tú te colocas tus gomas y te ves bien, te ves presentable. Pero el tacón siempre hace falta, siempre lo vamos a utilizar. Entonces, ¿cuál sería como el más adecuado? Cualquier tacón, siempre y cuando la relación talón y parte de adelante del pie no sea tan diferente. ¿A qué me refiero? Si van a utilizar un tacón muy alto, que en la parte de adelante tenga plataforma, para que el pie no quede tan inclinado y toda la carga no vaya sobre la parte de adelante de los pies. Pero de resto yo no le puedo decir a un paciente, no utilices tacones, porque de verdad a mí particularmente no me gusta limitar. Hay formas, hay que adaptarnos, hay que dar recomendaciones y además que a nosotras nos encanta vernos lindas. Claro, hay otra tendencia y también se utiliza mucho. Hay quienes no usan tacones, pero usan estas zapatillas bailarinas que son súper planitas. ¿Esas están recomendadas? No están nada recomendadas, son totalmente inadecuadas porque la forma que adopta el pie va a generar dolor con el pasar del tiempo y las cargas a través de las articulaciones se van a distribuir mal y eso a la larga va a producir desgaste. Usted nos hablaba del peso también. Sí. El peso es súper importante y siento que la rodilla es lo que primero lo resiente cuando tenemos sobrepeso. Nos hablabas de una relación de 6 kilos que se sienten en la rodilla por cada kilo que tenemos de más. Exacto. Te doy un ejemplo. Un paciente que tenga 10 kilos de más con respecto a su peso idóneo, la rodilla siente que tiene 60 kilos extra. Es demasiado. Es muchísimo. Claro. Y son 60 kilos extra al peso ideal de ese paciente. Entonces es como si el paciente pesara 120 kilos. Sí, es una persona que su peso idóneo serían 60. Es mucho. Claro. Entonces, claro, tampoco quiero generar terror con respecto al peso. ¿Qué pasa? Eso es algo muy subjetivo en el sentido de que no es lo mismo 10 kilos de sobrepeso por grasa a 10 kilos extra por masa muscular. La masa muscular a mí me ayuda a dar estabilidad y a que esa rodilla no sufra tanto. Entonces, si usted tiene, por ejemplo, según la estadística, usted debe pesar 70 kilos, ese es su peso acorde a talla, género y demás, pero me pesa 85 de pura masa muscular, está bien. ¿Por qué? Porque esa carga se está compensando entre la articulación y la masa muscular. Pero si tenemos 15 kilos de más de pura grasa, es decir, esa pancita, esos cauchitos, eso no nos sirve, porque toda la rodilla está cargando con ese peso extra. Claro, entonces hay que tomar previsiones para esto, ¿no? Hablamos entonces del calzado, hablamos del ejercicio, el descanso también es importante para nuestras articulaciones. El tema de estar mucho tiempo parado o mucho tiempo sentado, ¿debemos equilibrarlo? Sí. Con respecto al descanso, mucha gente desconoce que nuestra regeneración celular, es decir, toda la recuperación de nuestro cuerpo se da durante el sueño. Durante la noche, a la hora de dormir, no la siesta que hacemos en el día, es durante la noche. Entonces hemos sacrificado muchísimo nuestras horas de sueño por diversas razones. Es importante descansar. A la hora de estar sentados y parados, siempre lo idóneo es alternar, evitar pasar más de 1 hora sentado. Si por alguna casualidad hay que hacerlo porque la jornada laboral es muy larga,
cada hora levantarse, ir al baño, tomar agua, estirarse y volverse a sentar. Y tratar en la medida de lo posible que la silla sea acolchada, evitar sillas duras y sillas bajitas. Eso va a ayudar a que cuidemos muchísimo nuestras articulaciones. Bueno, son cosas bien sencillas que podemos hacer para prevenir. Susan, gracias, de verdad, gracias, me encanta que estés aquí. Tienes que venir nuevamente porque hay muchos temas de traumatología que podemos tratar. Muchísimo. Y de verdad que es bien importante hacer prevención, que eso es lo que más nos interesa. Eso es lo más importante. ¿Cómo te podemos conseguir en el Madre Raffles? Saber en qué horario estás, cómo podemos hacer para las personas que necesiten consultas. Mi horario de consulta en Madre Raffles es miércoles y jueves 1:30 de la tarde por orden de llegada. Y por mis redes sociales pueden conseguirme como Doctora Susan Lee, o sea, DRA Susan Lee, con Y. Con Y, perfecto. Recuerden que ella es parte del staff del Sistema de Salud Madre Raffles. Yo siempre les doy aquí las recomendaciones para que ustedes tengan pues información de primera mano. Son excelentes profesionales y puedes hacer tu cita a través del 0414-663-8945. Además de eso, tienen también sus redes sociales activas en @SS Madre Raffles. La unidad de rehabilitación del Madre Raffles me imagino que es una llave contigo para cualquier tipo de... Fabulosa. Y que está bellísima. Sí, fabulosa. Se pueden hacer cualquier tipo de terapias allí. Esto está en el Sistema de Salud Madre Raffles, recuerden, en la circunvalación número 2. Y además de traumatología, tienen más de 40 especialidades y subespecialidades médicas. Allí pueden tener pues toda la información que necesiten. 0414-663-8945. Nosotros nos despedimos gracias a todo el equipo de Onda La Superestación, en la vicepresidencia de Unión Radio Zulia, Luis Cabrita, en la edición y montaje Dirimo Borges, nuestro gerente de producción es José Cheuscategui, mi querido Rafa León Carpeta en la musicalización, y yo soy Peggy Atencia. Nos escuchamos el lunes, pasen todos feliz fin de semana.